Muy bien, chicos, entonces estamos ya comenzando esta nueva clase. Recuerden que en las dos últimas clases que nos quede, ya vamos a estar trabajando historia del Perú. ¿Sí, chicos? Eh, nosotros en los temas de historia del Perú que habíamos estado trabajando ya en bimestres pasados, habíamos trabajado pues las primeras culturas en el Perú, cultura chavín, mochica, ¿no? Luego fuimos por la cultura guari, ¿no? Tiahuanaco, Cochimú, Chiribaya, Chincha, etcétera. ¿Ya, chicos? Ahora nos faltaba pues trabajar en cuanto a la cultura inca. Nosotros de aquí hasta donde lleguemos vamos a estar trabajando, chicos, todo lo referente a la cultura inca. Cosa que el siguiente año, ¿no? Si es que yo te enseño, entonces ya estaremos continuando simplemente ya con el virreinato del Perú, ¿ya? Para que no haya ningún atraso, ninguna confusión, ni tampoco estar repitiendo temas, ¿ya, chicos? Entonces, atentos, por favor. Vamos a estudiar pues a la cultura más grande y más importante que hubo aquí en el Perú. No por nada siempre nos dicen, ¿no? El país inca, ¿no? El territorio inca. Claro, vamos a ver por qué fue importante, ¿no? Vamos a ver, pues, hasta dónde llegó el imperio inca, ¿verdad? Hasta qué países llegó. Vamos a ver por aquí, pues, cómo es que surgió la cultura inca, ¿no? ¿Cuáles son las explicaciones que se nos da? También vamos a hablar sobre eso. Y bueno, como ustedes son de secundaria, entonces tenemos que hablar, pues, de manera más científica y más seria respecto a este tema. ¿Sí, chicos? ¿Cómo se llamó el imperio de los incas, chicos? ¿Cómo se le llamó al imperio de los incas? El imperio incaico, Bueno, ya, imperio incaico ¿o qué? ¿Cuál era el otro nombre? El Tahuantinsuyo, chicos. ¿Ya? El Tahuantinsuyo. ¿Sí? Recuerden bien, el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo también se le llamaba así al Imperio Inca. ¿Ya? Y más o menos, pues aquí ya te estoy dando una idea de cuál fue la grandeza territorial del Imperio Inca, ¿no? A ver, te voy a señalar bien por acá. A ver un momentito. Ahí está, mira, o sea, realmente el Tahuantinsuyo, que fue el imperio inca, tuvo una gran extensión, ¿no? Mira, llegó por Colombia, por Ecuador, ¿no? Obviamente gran parte de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, o sea, realmente inmenso el imperio inca, ¿ya? A pesar que fue inmenso, chicos, eso sí les debo decir que fue muy cortita su duración. ¿Sí? Ni siquiera llegó a cumplir los 100 años como imperio. Como imperio ni siquiera llegó a los 100 años. Rápidamente se desbarató. Te podría decir que fue el imperio con menor duración, ¿no? Entonces, profesor, ¿por qué dice acá Inca Pachacute? ¿Qué tiene que ver el Inca Pachacute con el Tahuantinsuyo? ¿Alguien sabe, chicos? Ustedes que son peruanos, ustedes deben saber la cultura inca al derecho y al revés como peruanos. ¿Mm? ¿Qué tiene que el ver? Inca Pachacuti fue parte del imperio del Tahuantinsuyo. Claro, el Inca Pachacútec mandó a fundar o fue el que fundó el Tahuantinsuyo, el imperio inca. Chicos, debo decirles a ustedes que cuando la cultura inca se forma, ya, no se originó rápido como cultura, o perdón, como imperio, no fue rápido imperio, sino que fue todavía producto de un largo proceso, ya, porque la cultura inca todavía apareció más o menos por allá por los años 1200. Y para formar un imperio todavía no fue hasta el año 1400 todavía. O sea que todavía tuvo que pasar cientos de años para que recién se forme un imperio. Cuando nació la cultura inca todavía fue pues un pueblo pequeño. ¿Sí? Eso lo vamos a estar explicando ahora. Ahí está. Entonces, chicos, el título que va a ir en su cuaderno es La Sociedad Inca, Origen y Evolución. ¿Ya? Ese es el título que va a ir en el cuaderno. Ahí está. Definición. La sociedad inca representa la más importante fusión de poblaciones del mundo andino.
Hay que recordar, chicos, que antiguamente, por ejemplo, cuando nosotros habíamos hablado de las culturas, ¿no? Chavín, ¿no? De repente por ahí, Moche, Tiahuanaco, Guari, ¿no? Chimú, Chincha, Chiribaya, etcétera. Siempre habían culturas que se encargaban de fusionar al resto de pueblos o de culturas. ¿Recuerdan ustedes? ¿No? Cuando hablamos, por ejemplo, de la cultura Guari. La cultura Wari para poder surgir tuvo que fusionar pues a las culturas como Nazca, Huarpa, Tiahuanaco. Igualito aquí, la cultura inca también para poder formar una gran sociedad tuvo que fusionar a varios pueblos. ¿Sí, chicos? Ahora, ¿cuál es el origen de la cultura inca? O sea, ¿cómo surgió la cultura inca? ¿Cuál es la explicación que se nos da? Y chicos, aquí hay que poner mucha atención. ¿Sí? Porque hay dos formas de poder explicar el origen de la cultura inca, ¿sí? El origen legendario, que se explica a través de las leyendas, y el origen histórico o real, ¿sí? Hay dos formas de explicar. Uno, origen legendario, y el otro, el origen histórico o real. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de las dos explicaciones será la explicación más seria? Yo les pregunto a ustedes eso. ¿Cuál será? No, la ¿Cuál? leyenda de los hermanos Ollar. Esa será la explicación más seria, la más confiable, porque recuerden, ¿ah? Hay dos tipos de explicaciones. Recuerden, ¿ah? Hay la explicación legendaria y la explicación que tiene que ver con el origen histórico o real. Una vez más, vuelvo a repetir, miren, ¿ah? Hay dos formas de explicar el origen de los incas. Uno, el origen legendario, que se explica a través de las leyendas, y el otro que es el origen histórico o real. ¿Cuál de los dos orígenes será el más confiable? El histórico. El histórico real. El histórico o real. Ya, chicos, ese viene a ser la explicación más confiable. Pero a ti en el colegio, de repente cuando estabas en segundo de primaria, tercero de primaria, antes de que yo te enseñe, seguramente pues tu miss, de repente alguna miss por ahí te enseñó acerca del origen legendario, ¿sí? Es decir, lo que se explica mediante las leyendas. Y siempre te suelen mencionar a ti la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Siempre suelen mencionar eso. A ver, voy a preguntar por acá. A ver, Sandra, cuéntanos, hija, ¿en qué consistía la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo? ¿Qué decía esa historia, hija? Como profesor, ¿Qué cosa nos decía? ¿Qué nos decía la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo? ¿qué nos decía? Ajá. ¿Qué cosa Eh, decía la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo? Porque si has escuchado la leyenda, ¿verdad? sí, ¿Qué eh, cosa se contaba? ¿Qué cosa se narraba en esa historia? em, ¿O nunca te han contado? no, profesor, ¿Nunca te han contado? no. Ay, qué pena, pero no te preocupes. El día de hoy tú vas a saber en qué consiste esa leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿ya? Nunca es tarde para aprender y ahora lo vas a aprender. Atenta, ¿ya? A ver, Angel, ¿querías decir algo, Angel? ¿Qué decía, profesor? Te escuchamos, Angel. ¿En qué consistía la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo? ¿Qué nos dice esa historia, Angel? Eh, que fueron enviados por el dios, por el dios Sol. ¿Ya? ¿Qué más? Y, ah, este, y su, eh, ¿Qué pasó, Angel? ¿Nunca te contaron tampoco la historia? ¿Qué pasó? el dios Cuéntame. Inti
¿Qué pasó, Angel? Cuéntame. ¿Nunca te han contado tampoco la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo? ¿Mm? A ver, Antoinette, Yo sí. ya, a ver, cuéntanos, a ver, Fueron Antoinette. enviados por su padre, fueron enviados por su padre, el dios Inti Sol, Ya, salieron del lago Titicaca y para buscar un lugar donde crear una sociedad, ya, ¿qué donde se más? fundiera su vara de oro, Ya, su vara de oro. muy bien, muy Al llegar bien. a un cerro donde funda Guanacaure, ahí fundaron el Cusco. Ya, a ver, chicos, ya, muy bien. Claro, justo está acá en la diapositiva, ¿no? Ahí dice todo. Si ustedes han podido observar bien la diapositiva, ahí dice todo. Ahí está. Bueno, sobre la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ya se cuenta que hace muchos años una pareja fue enviada por el dios Sol, ya aquí a la Tierra. Esta pareja pues salió desde las profundidades del lago Titicaca, ¿verdad? Salió pues ahí Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿ya? Manco Cápac resulta que tenía una vara de oro, ¿verdad? ¿Y cuál era su misión? Su misión era buscar una tierra para poder fundar una gran civilización. Entonces, ¿qué decían? Que el lugar donde se hunda la vara de oro, ahí iba a ser fundado esta nueva civilización. ¿Ya, chicos? De hecho que, como es una leyenda, Manco Cápac y Mama Ocllo sí existieron, ¿ya? Pero ¿cuál puede ser la parte fantástica, chicos? La parte fantasiosa. Que fueron enviados por el dios Sol ¿Qué más? y que salieron del lago Titicaca desde las Claro, ¿no? Y que profundidades. salieron de las profundidades del lago Titicaca, ¿no? Ese puede ser la parte fantasiosa, ¿no? La parte mágica, por así decirlo, claro, ¿ya? Y bueno, resulta que Manco Cápac, pues, llegó hasta el Cerro Guanacaure en Cusco y ahí se hundió la vara de oro. ¿Ya, chicos? En eso consiste la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿ya? Y más o menos, pues la cultura inca, ojo, se fundó en el año 1200 después de Cristo, aproximadamente, ¿ya? O sea que más o menos más de 300 años antes que lleguen los españoles, ahí ya comenzaba a desarrollarse la cultura inca, ¿ya, chicos? Aparte de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, también se suele contar otra leyenda, la leyenda de los hermanos Ayar. ¿Ya, chicos? A ver, Leonel, ¿en qué consistía, Leonel, la leyenda de los hermanos Ayar? En que iban a fundar el Imperio Incaico, profesor. Iban a fundar el imperio incaico. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdas, Que Leonel? fueron una montaña, creo, profesor. Una Y ahí, montaña, y ¿ya? por ¿En una ahí iban. montaña iba a ser su imperio? Sí. A ver, vamos a preguntar a tu compadre acá, a Fernando. A ver, Fernando, ¿de qué trataba la leyenda de los hermanos Ayar, Fernando? Mm, no me acuerdo, No se acuerda. Y eso que te lo he enseñado, ¿no? Sí te enseñé, ¿no? ¿O no te enseñé Fernando? ¿Te llegué a enseñar o no te llegué a enseñar? Sí, sí, Sí enseñé, pues, se han olvidado, que es otra cosa. ¿Mm? A ver, Carolina, ¿tienes que decir algo al respecto, Carolina? Los hermanos allá iban con sus esposas Ya, buscando tierras fértiles. ya, muy bien, excelente, ¿qué más? Ya no me acuerdo más. A ver, chicos, la leyenda de los hermanos Ayar también es algo curioso también y algo muy fácil. Resulta que hace cientos de años habían cuatro hermanos, ¿no? Cada uno con su esposa. Estaba por ahí, pues, Ayar Manco,
Está pues Ayaruchu, Ayarauca, ¿no? Ayarcachi, ¿no? 4 hermanos que tenían la misión pues también de buscar tierras donde fundar una gran sociedad. Lo malo cual era que entre los hermanos se iban dando ciertos conflictos. Entre los propios hermanos se peleaban, ¿no? Lo cual es horrible, ¿no? Incluso en la actualidad siempre veo que hay hermanos que están en conflicto, ¿no? Por cualquier cosa, por una casa, ¿no? Por dinero, etcétera. En aquella época estaban en conflicto por querer fundar una civilización. ¿Cuál es la parte fantasiosa? Que cada uno de estos hermanos tiene como que un poder, porque uno de ellos, por ejemplo, puede patear la tierra y hace temblar toda la tierra, otro tiene el poder de poder mover montañas, cerros, otro tiene el poder pues de volar y así. Entonces, esa es su parte fantasiosa. Al final de estos conflictos, quienes sobreviven es Ayarmanco. Ayarmanco sobrevive con su esposa y funda una civilización. Ayarmanco se cambia de nombre. ¿A qué nombre crees que se cambia Ayarmanco? ¿Qué nombre crees que se puso Ayarmanco? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué nombre creen que Ayarmanco se puso luego de haber fundado la civilización? ¿Manco? Manco Cápac. Manco Cápac, claro, ¿no? Manco Cápac, ¿ya? Ayarmanco, cuando funda la civilización, se convierte en Manco Cápac. ¿Sí, chicos? Entonces, esa viene a ser el origen legendario de los incas. ¿Cómo se explica el origen de los incas? Pero a través de las leyendas, ¿ya, chicos? A través de historias, algo real y algo fantasioso a la vez. Pero, como ustedes son de secundaria, no vamos a centrarnos en estas historias, pues. Ustedes necesitan saber cuál fue la verdad de las cosas. O sea, cómo realmente se fundó la cultura inca, ¿ya? Y eso lo vamos a saber ahora. Ahí está. Ahora sí, chicos, el origen histórico o real de los incas. O sea, profesor, ¿esto es lo que en verdad pasó? Sí, esto sí pasó en verdad. Acá sí no hay nada fantasioso, que alguien volaba, que alguien salió desde el fondo del lago Titicaca como si fuera un pez. No, no, no es así. Acá vamos a contar la verdad de las cosas. ¿Ya, chicos? A ver, ¿qué nos dicen? Nos dicen lo siguiente. Mira, cerca a los años 1200, la etnia puquina, acuérdate bien eso, la etnia puquina que habitaba en la meseta del Collao, a orillas del lago Titicaca, fue invadida por los aymaras. Es decir, tenemos por acá el lago Titicaca, mira, el lago Titicaca está por acá, y más o menos por aquí, en la meseta del Collao, por acá más o menos, casi llegando a Bolivia, resulta que ahí estaba viviendo tranquilamente la etnia puquina. La etnia puquina era una pequeña población que tenía su propio idioma, sus propias costumbres, sus propios dioses, etc. Eso era una etnia, una cultura pero pequeñita. Resulta que ellos estaban viviendo felices y contentos en esta zona hasta que los aymaras que venían desde el norte de Argentina, es decir, venían desde por acá todavía, los aymaras vinieron buscando territorios y llegaron hasta acá. E invadieron ¿a quién? A la etnia puquina, los invadieron. Como los aymaras invadieron a la etnia puquina no le quedó más de otra que buscar otros territorios, otras tierras, y se iban caminando y caminando y caminando. En el trayecto, chicos, en el trayecto se fusionaron con otros pueblos. Al fusionarse la etnia puquina con otros pueblos, se formó ¿qué cosa? La cultura quechua. ¿Ya, chicos? La cultura o el pueblo quechua. Y ese pueblo quechua es el que llegó ¿a dónde? Al Cusco, al valle de Acamama, y ahí se formó esta sociedad que hoy en día conocemos como la cultura inca. Profesor, qué bacán, qué chévere, no entendí. ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es su pregunta, chicos? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, a ver, para poder explicar mejor ese tema. A ver si alguien me pregunta, por favor, o todo está claro. Si tienen alguna duda, alguna interrogante, por favor, háganlo ahora.
Bien, entonces yo voy a preguntar. A ver, Angel. A ver, Angel, ¿cómo se llamó la etnia de la cual proviene la cultura inca? A ver, Angel, ¿cómo se llamó la etnia de la cual proviene la cultura inca? Sí, profesor. Vuelvo a repetir, ¿cómo se llamó la etnia de la cual proviene la cultura inca? A ver, Fernando, ¿cómo se llamó la etnia de la cual proviene la cultura inca? Eh, ¿Qué, profe? ¿Cómo se llamó la etnia de la cual provino o proviene la cultura inca? Profesor, A ver, Antoinette, la etnia puquina. la etnia puquina, ¿ya? Eso he estado mencionando a cada rato en la explicación. La etnia puquina fue una cultura pequeñita, ¿no? Con sus propias costumbres, su propio idioma, que habitaba por acá, a orillas del lago Titicaca, en la meseta del Collao. A ver, Carolina, ¿quiénes invadieron a la etnia puquina? A ver, Carolina, ¿quiénes invadieron a la etnia puquina? A ver, Leonel. ¿Quiénes invadieron a la etnia puquina? Aymaras. Los aymaras. ¿Ya? Ahí dice en la diapositiva, chicos, ahí dice, todo está ahí. Todo está ahí. Los aymaras invadieron a la etnia puquina. La etnia puquina tuvo que dejar sus tierras porque perdió ante los aymaras. Tuvo que dejar sus tierras a buscar otras tierras. En el camino se fusionan con otros pueblos. ¿Y qué surge? La cultura quechua. Quechua. Quechua, muy bien. ¿Y esa cultura quechua a dónde llega? Hasta el Cusco. Hasta el Cusco. ¿Ya? Llega hasta el Cusco, Valle de Acamama. al Valle de Acamama, y ahí comienza a formar, chicos, esta cultura inca. ¿Ya? Así se fundó de manera histórica. Eso fue lo que pasó en verdad, en la vida real. Ya, chicos, así se fundó la cultura inca. El resto, ya que Manco Cápac, Mama Ocllo, ya es para primaria más que todo. Yo a ti en el examen te voy a preguntar sobre esto, sobre el origen real o histórico, porque ese es el que vale la pena. ¿Ya, chicos? Bien. Luego, ahí está el Tahuantinsuyo, ¿no? Así se llamó al territorio de la cultura inca, establecido por Pachacútec luego de vencer a los chancas. Mira, más o menos medía cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, o sea, más o menos tenía el doble de tamaño de lo que es el Perú, ¿no? Así medía el imperio de los incas, más de 2 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, formado por 4 suyos, ahí está, 4 suyos, el Antisuyo, Chinchaysuyo, Contisuyo y Collasuyo. Ojo, solamente existen estos 4 suyos, no hay más suyos, no hay Huacosuyo, Papasuyos, eso no existe. Solamente existen estos 4 suyos, ¿sí? Porque el año pasado no sé quién me contestaba que Huacosuyo, Pollo suyo, no sé qué me contestaba en examen, ¿verdad? Solamente existen estos 4 suyos, Antisuyo, Chinchaysuyo, Contisuyo, Collasuyo. A ver, viendo la imagen, ¿cuál sería el suyo más pequeño? El Collasuyo. ¿El Collasuyo es el más pequeño? Contisuyo. Contisuyo. El Contisuyo, el más pequeño. ¿Y el más grande?
Koyasuyo. El Koyasuyo. ¿Ya, chicos? Entonces, por favor, no se olviden